su cargo las jefaturas policiales de Lima y Callao. Vamos a conversar sobre este tema con Rubén Vargas, que ha sido ministro del Interior y conoce muy bien este ámbito. Doctor Vargas, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, como siempre un placer. Gracias por atendernos. Esta no es una denuncia nueva. Recordemos que el año pasado o el anteaño pasado, cuando estábamos en el proceso, precisamente la presentación de lista de ascensos, hubo una denuncia, fue un oficial de la policía a denunciarlo, de hecho, al Congreso de la República, para hablar de este tema. ¿Es ahí donde empieza esta investigación? Sí, en efecto. Exactamente este penoso caso de oficiales de coroneles que habrían pagado a Pedro Castillo para que asciendan, nace a partir de la valiente denuncia que hizo en su momento el subcomandante general de la Policía Nacional, en el que su denuncia gravísima consistió en que había un grupo de coroneles que estaban pagando o que habían pagado para favorecerse con los ascensos de manera indebida, de manera irregular. Y esta denuncia, que lo hizo pública en una conferencia de prensa este valiente subcomandante de la policía, lo ratificó ante el Congreso de la República, que estaba investigando precisamente los casos vinculados al expresidente Pedro Castillo. Y a partir de esa denuncia de este subcomandante, se abrieron carpetas fiscales que tenían que ver precisamente con esa denominación de ascensos irregulares. Entiendo que hay varias carpetas, por lo menos más de 2, que involucran precisamente a exministros, a excomandantes generales y a una serie de personajes vinculados a Pedro Castillo. Inclusive hay un congresista de la República también en esta trama de probables actos de corrupción en el ascenso de generales. La verdad que, Pamela, este es un tema bastante doloroso para la policía, indigno para el uniforme de la Policía Nacional y que tiene que ver mucho con la situación, con la forma como manejó Pedro Castillo junto con sus ministros del Interior, en general el sector interior y de manera específica la Policía Nacional. Recordemos que no solamente se incurrió en esta cosa ignominiosa de estar cobrando, de estar poniendo en remate el ascenso de coroneles para generales, sino también se sometía a una especie de interrogatorio para los que fueron designados finalmente como comandantes generales. Y el compromiso no era con la institución, el compromiso no era brindarnos seguridad, el compromiso no era con el uniforme policial, sino era de dar protección a los miembros investigados de la familia del señor Pedro Castillo. Digamos, esas eran las condiciones y los requisitos que exigía Pedro Castillo para designar comandantes generales, y a la vez también tenía como un ministro del Interior de facto a este personaje conocido como alias el Español. Entonces, en esos términos se manejó a la policía, al sector interior, y qué duda cabe, estaba camino a convertir a toda una institución como la Policía Nacional en ese brazo operativo de la estructura criminal que la dirigía Pedro Castillo. Ese es el contexto, esa es la situación que lamentablemente hemos tenido que soportar por cerca de 2 años. ¿Qué elementos de prueba debe mostrar la fiscal de la Nación para sustentar esta tesis? ¿No? Que ya teníamos la denuncia, como usted bien ha dicho, del subcomandante general de la policía, se habla de pagos, obviamente este tipo de coimas que se pagan no se bancarizan. ¿Qué elementos debe mostrar para darles solidez? Porque acabamos de escuchar al general Pérez Figueroa decir que él no tiene carpeta abierta, que él no tiene investigación abierta, que el resto quizás, o sea, toma distancia porque no solamente son el general Pérez Figueroa y Castillo Vargas, sino otros 8 generales que habrían ascendido de este modo. Pamela, digamos, no voy a personalizar o no me voy a referir en específico a uno u otro de estos generales que están involucrados en esta trama. Pero los elementos de convicción que la Fiscalía ha recabado y que forman parte de las carpetas fiscales es abundante. Estamos hablando de múltiples colaboradores eficaces, estamos hablando de documentos, inclusive de anotaciones y de manuscritos que daban precisamente las directivas de quién asciende, en qué momento,
quiénes son los que tenían que estar en la lista de los favorecidos. Inclusive las investigaciones fiscales han mostrado el detalle de cómo se hacían llegar los pagos de los 20 o los 40 mil dólares a través de personajes que eran conocidos como los cajeros, y inclusive algunos otros mencionan haber enviado dinero o haber entregado dinero a personajes que estaban cerca de Castillo. De modo que ese tema, Pamela, está bastante documentado. El tema es muy serio y creo que sería importante que el gobierno, el sector interior, tomen una posición absolutamente clara respecto a la lucha contra la corrupción. Porque el mensaje que se da en la Policía Nacional, especialmente al personal de oficiales y suboficiales subalternos, el mensaje que se da es equivocado, es muy malo, en la medida que estamos hablando de una institución jerárquica y no se toman medidas inmediatas contra los que habrían recurrido a estos pagos para ascender. Entonces, en realidad, lo que se está dando el mensaje es: acá las cosas pueden ser relativas respecto al tema de la lucha contra la corrupción, o acá podrían ser, digamos, interpretadas convenientemente situaciones que afectan a los que están dirigiendo determinadas regiones policiales. Y eso es un mensaje absolutamente dañino para la institución policial, para la moral policial, para la disciplina policial. Es importante que el gobierno asuma una posición. Acá las cosas están bastante claras. La carpeta y el proceso fiscal van a seguir su curso, pero ¿cuál es la posición que asume el sector interior en este enojoso tema? El ministro del Interior tiene, que depende de su despacho, la Dirección General de Integridad. Dentro de la Dirección General de Integridad está la Oficina de Asuntos Internos, que tiene como responsabilidad principal la investigación de actos irregulares de generales. ¿Ya se pronunció la Oficina de Asuntos Internos sobre este caso? Porque una cosa es la decisión administrativa del sector interior, del despacho del ministro, y otra muy distinta, las investigaciones penales en el Ministerio Público. A ver, Clara, comparto con usted, tiene que haber un pronunciamiento firme desde el Ejecutivo y un mensaje claro, pero creo que esperamos mucho, sí, frente a todo el tema de las víctimas mortales durante las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. No hubo un pronunciamiento político con gestos políticos contundentes. O sea, han dicho, todo está en investigación y cuando el Ministerio Público termine las investigaciones actuaremos. Pero respecto a la responsabilidad política simplemente se han lavado las manos. Entonces, en este caso, no es que le alcance responsabilidad política al actual ministro del Interior, pero ¿qué tipo de gestos deberían haber? ¿Qué hacemos si están los actuales jefes policiales del ISMI Callao investigados y los generales asignados en puestos estratégicos, dice la fiscal de la Nación, a nivel nacional, en Tumbes, en Ucayali, bueno, el propio Jorge Castillo, que estuvo primero en Cajamarca y luego lo enviaron al Callao? Entonces, ¿qué hacer si están en etapa de investigación y pueden alegar presunción de inocencia? ¿Separarlos del cargo? ¿O, a ver, Pamela, en su contrario, qué? Digamos, hay dos cosas en las que no puede haber zona gris. O sea, hay dos cosas que no pueden estar en un término medio conveniente. La primera es el respeto a los derechos humanos. El derecho a la vida es un tema que no debe generar discusión posible. Se respeta el derecho a la vida sin ninguna excepción. Y el segundo tema, que también no debe haber una zona gris, es en la posición y en la lucha contra la corrupción. No puede estar sujeta a interpretación temas que son absolutamente centrales en la lucha contra la corrupción. Y en este caso lo que estamos viendo es básicamente una posición demasiado ambigua del Ejecutivo y del sector interior. No podemos, y además esto era una tradición, Pamela, era una tradición en la policía de que a los oficiales, especialmente a los oficiales superiores, que pesaban sobre ellos investigaciones graves, pasaban a formar parte de una especie de comité de asesoramiento adscrita al despacho del comandante general, hasta que se resuelva esa investigación que pesaban sobre ellos. Es decir, no se les daba
responsabilidades operativas y menos a cargo de las regiones policiales o las macroregiones policiales. Pero lo que estamos viendo acá es como que si el hecho de haber comprado el ascenso no fuese una situación suficientemente grave. Por supuesto que lo es, de absoluta gravedad, no solamente por el acto mismo de corrupción, sino por el mensaje que se transmite a la institución policial. ¿Cómo podemos reclamarle a un subalterno que está con el yape extorsionando y pidiendo coimas a los colectiveros y a las personas de manera indebida? ¿Cómo vamos a nosotros exigirle que oficiales no estén extorsionando a delincuentes como pasó en La Libertad en Trujillo? Es decir, necesitamos posiciones absolutamente claras, decididas en el tema de la lucha contra la corrupción, sin que esto se convierta en un asunto de interpretación. ¿Estás en contra o formas parte del problema? Es así. Entonces, de simple. sí lo entendí. La medida que usted sugiere debe tomarse es apartarlos de sus funciones en las macroregiones o regiones policiales, ¿no? Que no puedan tener posibilidad de tomar decisiones, de responsabilidades operativas, y ponerlos en cargos, digamos, administrativos en lo que duren las investigaciones. Eso es la costumbre que tenía la institución policial con especialmente generales que pesaban sobre ellos acusaciones graves. Esta es la más grave. Esta es una de las denuncias, es una de las acusaciones más ignominiosas que puede tener un oficial, un general de la policía, haber ascendido pagando. Claro. Es una cosa terrible para la institución y es un acto de corrupción absolutamente grave que involucra a un general y al comandante general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque si esto en efecto se produjo, Pedro Castillo cobró en esa condición, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque en esa condición, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, él es el que finalmente da el ascenso a generales. Entonces, es un tema bastante delicado, no solamente, insisto, por la acción corrupta, sino por el mensaje que eso termina en las instituciones policiales y castrenses. Definitivamente, estos generales tienen que ser adscritos a una unidad administrativa dependiente del comandante general mientras duren o mientras termine las investigaciones administrativas y penales. Insisto, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos Internos del Ministro del Interior sobre esta denuncia en específica? ¿Cuál ha sido? Necesitamos saberla. Nada, aún no tenemos información y por supuesto insistiremos en ello. Le agradezco mucho, doctor Vargas, habernos